Listo, bienvenidos de nuevo. Vamos a ver un poquito con la ansiedad, miedo y depresión, que es un súper tema, Marce, de veras. Emociones en equilibrio. Espero que todos lo disfruten, al igual que yo. Aquí ya estoy muy atenta y pues comenzamos. Gracias, José. Bueno, pues chicos, bienvenidos una vez más. Gracias por el privilegio de dejarme entrar en sus casas. Espero que ya no estén en la oficina, bueno, hay algunos que a lo mejor todavía están en el auto, pero hoy vamos a hablar de ansiedad, de miedo, de depresión, todo aquello que llamamos emociones en desequilibrio. Esto porque hay que entender y conocer cuál es la diferencia entre uno y otra para poder ayudar a las personas que se acercan a nosotros. Entonces, si ustedes están listos, yo también. Vamos a comenzar, pero si me regresas la imagen anterior, José, por favor. Quiero que observemos durante unos segundos las 4 imágenes que están aquí. Una señora con su hijo, vean su imagen, vean su rostro. Traten de leer, de pensar qué situación está viviendo, porque su lenguaje corporal habla. Veamos el de la señora rodeada por sus hijos. Los hijos tienen emociones totalmente diferentes a los que ella está demostrando en ese momento. Ella se lleva la mano a la cara, ha pasado algo, está pasando por algún momento difícil, una mala noticia, algo que no tenía previsto, y los niños están totalmente ajenos a esa situación. El hombre se ve devastado, se ve que está cargando su mundo más el de otras personas sobre sus hombros. La chica está en un momento de disyuntiva. Vean cómo sus ojos miran al frente tratando de encontrar respuestas. Todo esto se los comento porque muchas veces el lenguaje corporal habla lo que la boca calla. Muchas veces no verbalizamos las emociones que estamos sintiendo, pero desgraciadamente nuestro rostro las expresa. De alguna manera tenemos que aprender a leer a las personas como una manera de ser más empáticos con ellos, de ponernos en su lugar y de poderlos ayudar un poco mejor. Vamos a ver poco a poco qué es ansiedad, qué es miedo, qué es depresión, poder entender estas sutiles diferencias, cómo una me puede llevar a otra y cómo podemos ayudar, obviamente, con gusto. Comenzamos. ¿Qué es el estrés? Cuando se empezó a manejar el concepto de estrés, se decía que era la enfermedad del siglo XX. Llevamos 23 años del siglo XXI y sigue siendo la enfermedad del siglo XXI. Es una reacción, y déjenme leérselos textual, porque creo que es muy importante que lo tengamos claro. Es una reacción fisiológica de nuestro organismo en el que entran en juego diversos mecanismos de defensa. Fíjense bien, el cuerpo se protege mediante mecanismos de defensa que salen por una reacción fisiológica. Estos mecanismos de defensa pueden ser físicos, mentales y conductuales, que surgen para afrontar esta situación porque se considera amenazante. Es una respuesta automática, es una respuesta de supervivencia. Estas reacciones van en muchas ocasiones a perturbar el equilibrio emocional de la persona. ¿Cuántas veces decimos es que nunca me imaginé una reacción de este tipo de ti? Nunca pensé
que lo tomarías de esa manera? ¿Por qué reaccionaste así? ¿Por qué explotaste o por qué dijiste eso? Porque es un mecanismo de defensa. Ojo, el estrés es el modo que tiene el cuerpo de reaccionar ante un desafío. Lucha o huye. Esto es el estrés. No olviden este último párrafo. Lucha o huye. Aquí es cuando podemos entender situaciones en donde debido a estas reacciones fisiológicas del cuerpo, que son físicas, mentales o conductuales es que tú las realizas, es que tienen que ver con tu conducta, con tu actuación. Una mamá en una reacción de supervivencia es capaz de levantar un coche si siente que está en peligro su hijo. O eres capaz de correr como si estuvieras preparándote para los 100 metros libres, cuando no tienes ningún tipo de preparación ni condición física, cuando estás luchando por tu vida, porque te sientes amenazado. Entonces, esto es el estrés. Continuamos. Para poder entender este concepto del estrés, este concepto de estrés y depresión, porque podemos entender que de alguna manera el estrés puede ser un sinónimo de depresión. Aquí tenemos dos tipos de depresiones. Una se denomina depresión endógena y la otra se denomina depresión exógena. La depresión endógena es una que nace de ti y que muchas veces tiene una connotación hormonal, algo que ver con algún tipo de desequilibrio de algún neurotransmisores en tu cuerpo, en donde esto está perdiendo ese equilibrio que se requiere y presentas una depresión. O tenemos una depresión que se denomina exógena, que viene del exterior y que ese evento, situación, te provoca a ti condiciones de muy alto estrés conocidas como depresión. Para esto tenemos esta historia. Esta una vez la encontré en internet, me encantó y es la manera en que trato de explicar o se trata de explicar cómo suceden estas cosas a nivel mental. ¿Por qué? Porque ese mito de échale ganas, de tienes que manejar tu inteligencia emocional y todo eso que nos dicen las personas que nos rodean es excelente, es un apoyo moral maravilloso y qué bueno, pero muchas veces no es suficiente. Muchas veces estamos hablando de algo que requiere la intervención de químicos, de medicamentos, porque no le dirías a un diabético, échale ganas. Tú puedes, si le echas ganas, volver a secretar la insulina que tu cuerpo ya no está produciendo. Pues no, ¿verdad? Tú verías perfectamente que la persona tome insulina o medicamentos para la diabetes o que se la inyecte. Ahí no lo cuestionas. ¿Por qué? Porque es un órgano que se encuentra en el vientre, es el páncreas, pero cuando hablamos de que mi problema se genera aquí, la situación es diferente. Nos ven diferente. Bien, este problema afecta, y creo que esta estadística está un poco corta, al 10% de la población mundial. Yo creo que ya podemos estar hablando casi de un 20% de la población actual. El término, no me digas nada, estoy muy estresado. Eso lo oímos constantemente en diferentes escenarios. Y desgraciadamente,
lo escuchamos de personas jóvenes también. Y hay casos que lo vemos en niños. Aquí viene la historia de los mensajeros alegres. Fíjense bien. Tenemos mensajeros que no son otra cosa que carteros, que nos llevan mensajes alegres a la mente. Pero también, en algunos momentos, estos carteros llevan mensajes tristes. Cuando existe un balance en la recepción de estos mensajes, en la cantidad de alegres y en la cantidad de tristes, se sigue manejando en el equilibrio. ¿Por qué? Porque de alguna forma estamos conscientes que la vida genera alegrías, pero que también genera tristezas. Y de esa manera podemos manejar situaciones de felicidad o de equilibrio con situaciones de tristeza y pérdida. Pero hay momentos en donde las circunstancias cambian y lo percibimos de otra manera. Siguiente, por favor. Cuando nos estresamos por n número de circunstancias, como pueden ser en nuestra vida cotidiana, nuestro ambiente, nuestra salud o la salud de las personas cercanas a nosotras, a nosotros, por el trabajo, pónganle el nombre que ustedes quieran. Pero cuando ese estrés llega a nuestro cerebro, los mensajeros alegres comienzan a fallar en sus entregas, o al menos así lo percibimos. Percibimos que ya no recibimos noticias edificantes, comentarios alegres, cosas que nos alimenten. Y el estrés comienza a subir. Entonces, solamente volteamos a ver los mensajes tristes que nos lleva este cartel. El cerebro pierde ese equilibrio y se angustia. ¿Por qué? Porque ya el balance no existe. Y es en ese momento cuando puede venir un desbalance químico. ¿Qué quiere decir? Nosotros tenemos en el cerebro neurotransmisores. Estos neurotransmisores son los causantes o los responsables de muchas cosas que nos hacen llevar una vida placentera, tranquila, que pueda abordar fácilmente noticias agradables o noticias tristes, pero cuando estos neurotransmisores pierden el nivel que deben de tener, las cosas se complican. ¿Cuáles son estos neurotransmisores que pueden desequilibrarse por la cantidad de estrés? Serotonina, noradrenalina y dopamina. Son los tres grandes neurotransmisores. Cada uno de ellos tiene responsabilidades sumamente específicas. Vamos a conocerlas. La serotonina. Ahí. La serotonina es un neurotransmisor y sus funciones o sus tareas son regular el reloj corporal. ¿Por qué es tan grave esto cuando entra en desequilibrio? Porque si no tenemos un reloj corporal sano, los ciclos de sueño se alteran. Si se alteran los ciclos de sueño, no hay reparación, no hay renovación celular, no hay crecimiento, no hay
esta capacidad que tenemos de recobrar la energía perdida, no hay descanso. El cuerpo libera en ese momento algo que se llama cortisol, que es la hormona del estrés, que lo que hace al no descansar el cuerpo y liberarse esta hormona, incide directamente disminuyendo el sistema inmunológico de la persona. Por lo tanto, es presa fácil de enfermedades. Otra de las características o de las tareas que tiene la serotonina es regular la temperatura corporal. ¿Por qué es tan importante esto? Porque todo tiene un engranaje perfecto. El cuerpo tiene un engranaje maravilloso. Cuando tu reloj corporal funciona saludablemente, tienes ciclos de sueño perfectos. Esto quiere decir que tienes horas de actividad y horas de descanso perfectamente establecidos. Tu cuerpo se apoya con tu temperatura corporal. ¿Cómo? Cuando ya llega la hora de que descanses en un ciclo sano, tu cuerpo baja la temperatura corporal para que a ti se te antoje acostarte, acurrucarte y dormir. Para que seamos más objetivos, y para poner un ejemplo clásico, vean a un niño dormir, no a un bebé, porque el bebé depende totalmente de cómo lo envuelves, cómo lo tapas, cómo lo acomodas. Pero el niño no. El niño cuando ya es autónomo, vean cómo regresa a la posición fetal. ¿Por qué? Porque tiene frío. Y tiene frío porque su cuerpo bajó la temperatura corporal para que a él se le antoje volver a esa posición y dormir. Y lo que hacemos es lo tapamos. Cuando este ciclo, estas etapas del sueño se cumplen de manera sana, cuando ya llega el momento de despertar, en esa perfecta organización que es la homeostasis del cuerpo, eleva la temperatura corporal. ¿Para qué? Para que te dé calor. Al darte calor, te destapas y te levantas de la cama. Y vuelves a empezar tu ciclo alerta. Cuando la serotonina tiene un desequilibrio, comienzan a fallar los ciclos de sueño, hay insomnio, hay cansancio, hay disminución del sistema inmunológico, hay enfermedades recurrentes, no hay renovación celular y todo empieza a tener severos problemas. Otro neurotransmisor que se puede alterar es la noradrenalina. Aquí hablamos de la adrenalina y de la noradrenalina. La adrenalina es la que nos impulsa a luchar o huir como una forma de defensa, un mecanismo de defensa para una situación amenazante, como les comenté hace un momento, y la noradrenalina nos da energía. ¿Qué pasa cuando esto baja? No tenemos energía ni para levantarnos de la cama. La persona está total y completamente tumbada. No tiene ganas de hacer las cosas porque no tiene energía. No quiere ni luchar ni huir. Quiere yacer, simplemente. Y luego tenemos el tercer neurotransmisor, que son las endorfinas. ¿Qué son las endorfinas? Nosotros producimos nuestros propios opiáceos o drogas que nos proporcionan placer y dolor. Y estas son las endorfinas. Cuando hay un desequilibrio, entonces perdemos el placer de disfrutar las cosas. Nada nos llena, nada nos gusta, nada nos apasiona. Entonces, cuando estamos hablando de este tipo de desequilibrios de neurotransmisores,
Estamos hablando de que es algo que no se soluciona echándole ganas. Esto tiene un punto de partida, que son situaciones estresantes que se salieron de control y que llevaron a que estos mensajes alegres se perdieran en el camino. Esto básicamente es el concepto de depresión. Un desequilibrio en los neurotransmisores. Continuamos. Hay señales, el cuerpo habla. Nosotros, como yo les decía en un principio, tenemos que aprender a leer a las demás personas. A leerlas porque muchas veces no expresan sus emociones. Por cultura, por tradición, por miedo, por ansiedad, simplemente por falta de confianza, por lo que ustedes quieren. Pero el cuerpo habla. En las emociones, nosotros podemos notar que hay un problema severo de estrés. La persona puede presentar ansiedad, y lo vemos, y ahora vamos a ver la diferencia en unos minutos entre ansiedad y miedo. La persona puede presentar miedo, que puede ir desde miedo, terror, hasta ataques de pánico. Irritabilidad ante cualquier cosa intrascendente, como normalmente decimos en mi familia, que pierdes la vertical por algo que en su momento, si todo estuviera en equilibrio, te provocaría hasta una carcajada, y aquí puedes perder el estilo totalmente, hasta confusión. Confusión del momento, del evento, del contexto. Esto es lo que podemos observar en cuanto a emociones. Veamos otros ejemplos, otras señales comunes. Veamos la siguiente. En emociones y pensamientos, una persona que está bajo este efecto de un sobreestrés, de una depresión, vamos a notar ciertos comportamientos en cuanto a sus emociones. Preocupación constante, olvidos, algo que jamás hubiéramos pensado que esta persona olvidara, lo hace, puede que no haya ido por su hijo al colegio, o que se le haya olvidado presentar el informe que era necesario para el SAT, por ejemplo. Falta de concentración. Y eso se observa porque ves que la persona es incapaz de enfocarse y tener una capacidad de abstracción en algo que es importante. La persona está totalmente perdida en los estímulos que las rodea y cuando le preguntas te contesta todo y nada. Insomnio. El insomnio se presenta básicamente porque le cuesta trabajo conciliar el sueño por esta carga tan grande que está teniendo y además cuando logra conciliarlo se despierta cada determinado momento porque sus pensamientos se vuelven obsesiones. Y desde aquí aclaro que ninguna obsesión es positiva. Entonces, como yo digo, se despierta, duerme como bebé, se despierta cada 3 horas llorando, casi, casi. Pensamiento constante, y este pensamiento normalmente es destructivo. ¿Por qué? Porque es un pensamiento obsesivo. No está buscando una solución. Lo único que está haciendo es regodearse en la preocupación. Y por supuesto, algo que no puede faltar, porque nuestra cultura de alguna forma siempre nos ha llevado a una autocrítica, pero no constructiva, sino una autocrítica que nos lleva a sentirnos culpables de cosas que probablemente ni nos corresponden. Yo recuerdo que uno de los libros que leí hace muchísimos años, de Louise Hay, que se llama Tú puedes sanar tu vida. Una de las cosas que recuerdo textualmente de ese libro decía, tú no eres responsable de actos de terceras personas. ¿Y cuántas veces antes de yo haber leído y comprendido esas simples palabras, me hacía responsable de actos de personas que no son yo? Yo solamente soy responsable de lo que yo hago.
y cargaba con culpas de otros, la sumaba, la metía a mi mochila. Veamos otros ejemplos. Conductas. ¿Cómo las observamos? Esto es lo que la persona hace. Habla incesantemente. Y muchas veces dentro de este discurso no hay una hilación de ideas, no existe una cronología lógica. Pasa de un evento a otro, no hay un concepto lógico de pensamiento. No hay una introducción, no hay un desarrollo, no hay una conclusión, no hay un epílogo, sino llega un momento en que uno, en su natural forma, se puede atrever a decir, a ver, pero no te entendí, básicamente, de qué es lo que te está preocupando. Porque después de escucharlo en el número de minutos, ya perdiste el principio, el medio y el fin. Risa nerviosa. En momentos en donde se considera hasta maleducada, irrespetuosa, no la puede controlar. Relaciones sociales conflictivas, en donde algo que probablemente era del dominio público en su círculo social, de lo cual se hacía siempre un comentario agradable, en un momento lo asume como una ofensa. Adicciones a la comida, al alcohol, a las drogas, a dormir, a hacer mucho ejercicio, a algo que pierdes el control de tiempo y el equilibrio perfecto. Llanto sin causa, enojo sin razón y encierro. Te aíslas de las personas. Todo esto son conductas, son emociones, son reacciones que observamos y que deberían de ser para nosotros focos rojos para poder, en primer lugar, empatizar con esa persona, después validar sus emociones y posteriormente ayudar. Hasta aquí. ¿Alguna duda? Continuamos. También puede presentar cambios físicos, dolores intensos de cabeza, fatiga, contracción muscular, dolor de cuello. Yo siempre les he comentado, por ejemplo, que cuando hablamos de una contractura muscular debido a un exceso de ejercicio, un mal calentamiento, a un golpe, a un accidente, pues siempre estamos hablando de óleo 31, de crema y aceite de enebro. Pero cuando hablamos de una contractura muscular que viene de cuello, de hombros, que tiene que ver con tensión que inició por presionar los maxilares, que casi el dentista te pone la guarda para que no cierres, que tiene que ver con todo esto contracturado porque estás total y completamente angustiado. Estamos hablando de manzanilla, de melisa, de lavanda, porque lo que te contracturaron no fue un problema en tus músculos, sino tus emociones contracturaron tus músculos. El origen es totalmente diferente. Esas mandíbulas apretadas, infecciones recurrentes. Recordemos que el estrés es el peor enemigo del sistema inmunológico. Entonces, el sistema inmunológico es el primer sistema de nuestro cuerpo que se golpea, que lo golpean, y al golpearlo, estamos perdiendo nuestra primera barrera de defensa de los otros sistemas que son esenciales para nuestra vida. Palpitaciones, alteraciones en el ritmo cardíaco, presión arterial reactiva. ¿Qué es eso? Hay personas que no necesariamente tienen problemas de presión alta o de presión baja,
Pero ante situaciones externas presentan algo que se llama presión arterial reactiva. Pueden tener una subida de presión en esos momentos y no necesariamente ser diagnosticados como hipertensos. Pero esa reacción es una forma de que el cuerpo reacciona ante esa situación estresante. Continuamos. Emociones, hablamos continuamente de emociones. Hablamos de ansiedad, hablamos de miedo, de alegría, de ira. Todos manejamos estos emojis o como se llamen y se los mandamos a todo el mundo en nuestros textos y normalmente utilizamos como sinónimos ansiedad y miedo, pero no es así. Ansiedad no es miedo y miedo no es ansiedad. Son dos cosas totalmente diferentes. El ansiolítico de la aromaterapia es la lavanda. El aceite del miedo es la naranja y el jazmín. Son dos cosas, tres aceites diferentes. Veamos qué es cada uno de ellos. Fíjense, vamos a ver 5 situaciones para poder ejemplificar esto de lo que les estoy hablando. Temor a perder la vida o amenaza de un resultado negativo. Esa es la situación que estás viviendo. Estás esperando el resultado de una biopsia, de un estudio, acabas de tener un accidente, no puedes salir del coche, el avión va en picada, eso es lo que tienes. ¿Ok? Esa es la situación. ¿Cómo reaccionas? Luchando, huyendo, manteniendo la situación de alerta o paralizándote. También te paralizas. Primera situación. Segunda situación. Confrontación de nuestros intereses con los semejantes. Imagínate que mañana te dice tu directora que te toca hacer la presentación en la Junta Nacional de Youth ante 2,000 personas. Y que el tema es a tu elección. Entonces, ahí lo que tú estás teniendo es una confrontación social. Ahí es cómo voy a quedar. Puedes reaccionar con ira, con enojo, pero sabes que tienes que salir, porque nadie ahí dice que padre de entrada, sabes que de alguna forma va tu reputación de por medio, ¿ok? Veamos las siguientes situaciones. Pérdida de un ser querido. ¿Cómo reaccionas? Con tristeza. Y vas a empatizar con todas aquellas personas que te están apoyando en ese momento, aunque hayas tenido problemas en el pasado con ellas. ¿Por qué? Porque la situación lo está ameritando. Cuarta situación. Celebración ante el éxito de un desafío. Llegó la Junta Nacional de Youth, desarrollaste tu tema, elaboraste tu presentación y te aplaudieron 5 minutos de pie. ¿Cómo vas a reaccionar? Con alegría, satisfacción, exaltación. Ese momento nadie te lo va a quitar. ¿Ok? Veamos la siguiente. Situación. Con personas que requieren nuestra ayuda. Reaccionamos de manera rápida y altruista, aún con riesgo de nuestra seguridad. Una persona que sabes que no está perfectamente de sus... vamos a pensar que sabes que trae un estado de verdad que pone en peligro su vida al cruzar una avenida. Sin saber quién es, de dónde viene, inmediatamente tú vas por ella y la jalas para salvarlo
de una situación amenazante que pudo haberle costado la vida. Estas reacciones ante estas situaciones es lo que nos ayuda a afrontarlas. Si no tuviéramos estas reacciones que acabo de mencionar ante cada una de estas situaciones, no podríamos salir adelante. Sin embargo, tuvimos dos tipos de emociones. Una era miedo y otra era ansiedad. Y es aquí donde entra la gran diferencia que estos ejemplos anticipa a lo que yo les voy a decir. Veamos la siguiente imagen. Ahí. Miedo. La emoción de miedo se presenta cuando sentimos que se amenaza contra nuestra vida. Eso es miedo. Y se puede ver en diferentes situaciones. Sientes miedo cuando esperas el resultado de un análisis. Sientes miedo cuando vas a entrar al quirófano. Sientes miedo cuando escuchas un ruido en la madrugada en tu casa. Sientes miedo de que le pase algo a esta persona ebria que va cruzando la calle. Eso es miedo. ¿Qué es ansiedad? La ansiedad, miren, está al revés. La ansiedad se produce cuando siento que mi reputación, mi imagen, pueda quedar en entredicho. Y aquí entra mi situación económica, mi situación laboral. Eso es ansiedad. Miedo solamente cuando se tiene temor a perder la vida. ¿Queda claro esto? El ansiolítico es lavanda. Para el miedo, para niños tenemos naranja y para adultos tenemos jazmín. Hay un comodín o dos que yo siempre incluyo, que es el nerolí y la palma rosa. El nerolí porque baja la angustia mental y ayuda en casos en donde no se puede conciliar el sueño y haya insomnio. Y yo necesito de alguna forma recuperarlo. Y la palma rosa porque me ayuda a hacer que los problemas fluyan, identificando si son míos o no, si son reales o no. Y de esa manera mis obsesiones se trabajan. Continuamos. Fíjense bien. Sandra, adelante. Hola, buenas noches. Buenas Tengo noches. una duda. Sí. ¿Cuáles serían los aceites ideales con ansiedad y miedo, pero para ser utilizados durante el día y que como que no te active de más durante la noche? O sea, ¿cuáles serían para el día y cuáles para la noche? Ok. Los aceites que utilizamos para ansiedad y miedo son notas medias y notas bajas. O sea, están entre los aceites que equilibran y balancean y los que calman, relajan y inducen al sueño. Si tú estás en actividad, no te van a provocar sueño. Salvo que ya entres a reposo, sí van a inducirte a un descanso, o sea que por ahí no te preocupes. No utilizamos aceites vigorizantes o energetizantes o estimulantes. La fórmula para esto sería una sinergia, sería en un envase de 10 mililitros, déjenme, así,
Bueno, este es de 20 mililitros, pero imagínense que es de 10, un envase vacío de algún aceite esencial. Vas a poner 7 gotas de lavanda, que es el ansiolítico, 7 gotas de nerolí, que te va a ayudar a manejar todo lo que es la tensión y la angustia mental, 7 gotas de palma rosa, y lo terminas con 2 o 3 gotas de jazmín, que es el aceite del miedo, de la autoestima, de la hipocondria. Y después de que pusiste estos aceites esenciales, vas a rellenar hasta el hombro del frasco de aceite portador de Aroma Blends. Lo cierras, lo etiquetas y lo vas a girar. Por eso es muy importante que llegue al hombro, para que tengas espacio suficiente para que se mezcle. Esto mismo lo puedes hacer en una bruma. Y lo que vas a hacer es pulverizarte sobre el cuerpo 1 o 2 veces, 3 veces al día. Cuando lo haces en blend, tú lo que haces, ya que está listo, vas a ponerte 2 gotas directo en el cuenco de la palma de tu mano, con la otra mano friccionas, cierras la boca e inhalas profundamente. Vuelves a inhalar con un espacio de 20 a 25 segundos entre una y otra. Normalmente lo repetimos 3 veces en 3 veces al día. Esa sería. En el caso de niños que manejen ansiedad, que manejen miedos, bueno, hay que manejarles el SOS Motivation, ese sería el inicio, y hacerle una sinergia de naranja con lavanda. Recuerden que cuando metemos cítricos como la naranja, hay que aplicarlo en zonas que no vayan a estar expuestas a los rayos solares, o únicamente se los damos a inhalar sin que toque su piel. Y la dosis sería igual, 7 gotas de lavanda, 7 gotas de naranja y lo demás de aceite portador de Aroma Blends, o hacer una bruma. Sin embargo, la bruma, al pulverizarla, sí puede llegar a algunas gotas a tocar áreas que pudieran estar en contacto con los rayos solares, y esto puede causar una hiperpigmentación. Entonces, no hay que hacerlo así. Además, debemos de pensar, y que todo esto va a venir después de la plática, pero me gusta en este momento contestar para que quede claro y puedas apuntar estas fórmulas, puedan apuntarla. Hay que pensar también en que los ambientes deben de ser congruentes para los estados emocionales. Entonces, podemos poner en el difusor Harmony, podemos poner en el difusor una sinergia de cítricos, podemos poner en el difusor lavanda, podemos poner en el difusor nerolí con palma rosa, etc. ¿Ok? ¿Sandra? Ok, muchas gracias. Muy bien. Bueno, pues de acuerdo a esta diferencia, podemos concluir que sentimos miedo ante un toro, porque este toro nos puede cornar y matar, y ansiedad ante el miedo de andar en público, de hablar en público. Aunque estos términos los manejen en forma indistinta, hoy sabemos que no son lo mismo. Ante un peligro, la reacción de huida, lucha o paralización se considera adecuada para la supervivencia y además escapa a nuestro control, pues en muchos casos reaccionamos de forma involuntaria. Esto es al miedo. Esto, yo recuerdo que cuando yo era estudiante me bajé del camión, iba cargando mis libros, era Semana Santa, yo venía de calificar unas pruebas psicométricas, cuando se me echaron encima 3 perros. ¿Y qué me pasó? Pues me paralicé. Sabía que correr, según yo corrí, pero me pasó como el correcaminos con el coyote. No corría, me cayó el yunque encima porque me terminaron mordiendo los perros. ¿Cuál? ¿Quién sabe?
Pero según yo había corrido y ni siquiera me moví 2 centímetros. Mi miedo se volvió pánico que me paralizó. Esa fue mi reacción. Hay quien huye. ¿Ok? Eso es miedo. Ante una situación de resultado incierto, como viene en el último párrafo, un pequeño incremento del estado de alerta es suficiente para adaptarnos y además somos perfectamente capaces de controlarlo. Eso es ansiedad. Hay diferentes técnicas que puedes utilizar, las técnicas de la respiración. Tenemos estos productos de los que acabo de hablar, la lavanda. Tenemos las 2 palmas de la mano, hacemos esto hasta que sintamos que entre las 2, es una forma de darnos reiki, autorreiki. Cuando separamos las manos y queremos juntarlas, ya sentimos que hay una cierta presión que me impide juntarlas, y luego las pongo sobre el corazón y cierro los ojos. En unos segundos empezamos a sentir como el ritmo cardíaco se empieza a regularizar, cómo me empiezo a sentir mejor. Y esto mismo lo podemos hacer con otras personas. ¿Ok? Continuamos. Emociones y aromaterapia. Una de las cosas que debemos de tener muy claras es que los aromas, con aromas me refiero a los aceites esenciales, tienen la capacidad de activar nuestros sentidos. Pero no únicamente eso, tienen una acción por sus activos de entrar en nuestro sistema límbico y liberar neurotransmisores y sustancias que nos ayudan a armonizar. Sin embargo, debo de ser muy clara, y me ha tocado en muchas ocasiones cuando hablo de esto en grupos de youth, en donde hay testimonios, y que es algo que yo siempre he defendido, que somos una terapia complementaria. Hay momentos en donde se requiere asistir con un profesional de la salud mental, que puede ser un neurólogo, un psiquiatra, para que nos evalúe desde el punto de vista químico. No estamos locos, tenemos un desequilibrio químico. Por eso siempre pongo ese ejemplo de la insulina y el diabético. Y complementar los tratamientos, las terapias con aromaterapia. Los resultados son maravillosos porque hay una forma increíble de ir, esta terapia va sumándose de forma exponencial. Todos los activos se empiezan a potencializar de tal manera que ayudamos a que la persona se recupere mucho más rápido y mucho mejor. Vamos a conocer todas las opciones que tenemos. Antiestrés. Este es un blend, es una fórmula magistral elaborada por nuestros maestros galénicos. Al ser un blend, se puede aplicar directamente sobre la piel sin ningún tipo de problemas. ¿Ok? ¿Cómo lo pueden aplicar? Fíjense bien. Lo pueden aplicar en forma puntual. Cuando yo digo forma puntual es cuando estoy tomando una pequeña zona, o en forma tópica cuando es un área más grande, como si quisiera dar un masaje en la nuca o en los hombros. Y para dar mayor extensibilidad me puedo ayudar con un chorrito de aceite portador o crema portadora y 1 o 2 gotas de antiestrés. O por inhaloterapia. ¿Cuál es la forma más simple? Cuenco de la mano, 1 gota de antiestrés, hago esto e inhalo. Aquí hay una discrepancia en cuanto al momento de utilizar el antiestrés. Si pasamos a la siguiente imagen, José, por favor. Fíjense, si yo analizo
los activos, yo les puedo decir que yo, Marcela Hernández, yo utilizo el antiestrés en la mañana porque a mí me activa. A mí me energetiza, ¿ok? Porque esta combinación tiene una combinación de notas energetizantes y que te dan vitalidad y por lo tanto te ayudan a cumplir con la tarea diaria, dándote la energía necesaria, tanto física como mental, para realizarlo. Cuando existe en algún momento un desgaste mayor por la calidad o cantidad del trabajo, muchas personas se ayudan con ay, se me fue el nombre. ¿Cómo se llama el rolón, José? Guduchi. Con el guduchi, ok. Sin embargo, hay otro grupo de personas que les funciona el antiestrés en la noche, porque la combinación de sus aceites las induce al sueño. Entonces, ellas lo utilizan en la noche, descansan y se levantan preparadas para enfrentar la jornada diaria. ¿Ok? ¿Qué hacer? Yo lo que hacía cuando vendía los productos es le decía, pruébalo en un fin de semana. Pruébalo un día en la mañana y pruébalo otro día en la tarde. En la noche. De esa manera, tú vas a elegir, de acuerdo a la reacción de tu cuerpo, cuál es el momento ideal para utilizar. Sin embargo, los beneficios no tienen nada que ver con el horario. Son los mismos. Te va a otorgar una sensación relajante que te ayude a equilibrar y bajar tus niveles de estrés. Te va a preparar para afrontar situaciones que requieren de abstracción, enfoque y concentración. Te serena y además tiene un alto poder analgésico. Por eso, en la fórmula del dolor crónico que yo tengo antiestrés, óleo 31, enebro, melisa y menta. Todos juntos hacen una sinergia maravillosa para el dolor. A ver. Buenas noches, Marce. Me encanta tu forma de explicar. Ay, gracias. ¿Qué sinergia me recomiendas para mi niña de 11 años que va a su primera competencia de clavados? Ella no tolera el olor de la lavanda. Gracias de antemano. ¿Qué les recomiendo? Que le hagan una carta en donde ustedes la apoyan y le expresan que están orgullosos de sus logros, de todo lo que ha obtenido y que van a ser sus fans número 1. Eso es muy importante. Y la sinergia para que esté tranquila y odie a la lavanda, entonces dale naranja, palma rosa y neroli. 6, 6 y 6 en 10 mililitros de aceite portador. Antiestrés se puede usar mañana y noche. Acabo de hacer el comentario. Depende, si no, a mí, por ejemplo, yo no lo uso de noche porque a mí me quita el sueño. Pero durante el día me funciona de maravilla. Y hay personas que si lo usan en la mañana se quedan dormidas. Entonces lo utilizan en la noche. Yo les propongo que lo utilicen el fin de semana por primera vez para distinguir de qué grupo son. ¿Ok? Continuamos. Fórmulas. Empezamos. Para el estrés, ¿qué productos puedo utilizar? ¿Antiestrés? Directamente. O hacer esta sinergia, que son 6 gotas de cada uno en 10 mililitros de aceite portador, de geranio, palma rosa y neroli. ¿Cuándo voy a utilizar esta sinergia? ¿Cuándo? Cuando mi estrés es directamente proporcional a mi desequilibrio hormonal, que puede ser después de un embarazo, en la premenopausia, en la menopausia, en la posmenopausia, en la andropausia, o síndrome premenstrual. ¿Por qué? Porque tiene mucho que ver lo hormonal. Entonces entra el geranio al rescate, a equilibrar. La palma rosa hace una sinergia maravillosa con el nerolí para bajar la tensión
mental y ayudar a el manejo de las emociones que se han vuelto pensamientos obsesivos. Otro producto que se puede usar solo es la bergamota. La bergamota es uno de los mejores antidepresivos que existen. Tenemos 3 antidepresivos: el aceite esencial de pachuli, el romero y la bergamota. Hay que cuidar en el caso de la bergamota únicamente el que no toque ninguna parte del cuerpo que pudiera estar expuesta después a rayos solares, porque es fotosensible. Pero la bergamota le suma a su capacidad antidepresiva, que es ideal para personas que tienen fatiga crónica o que tienen cansancio crónico o jet lag. Entonces, también para una persona que está viviendo una depresión echada en su cama, aislada, la bergamota, combinada probablemente en partes iguales con romero, sea la solución para energetizarlo y ayudarlo. Además, que todos los cítricos tienen la capacidad de transformar pensamientos negativos en posibilidades. Continuamos. Para miedo, estos son los aceites que podemos utilizar en el miedo. Voy a explicar el porqué de cada uno. Mandarina y naranja son para niños. Son aceites para el miedo. Para adultos tengo el jazmín, que es el aceite del miedo en específico. ¿Qué debo de recordar únicamente? Que si yo utilizo de los demás aceites 6 gotas de jazmín, voy a utilizar la mitad, porque es un absoluto y tiene una nota sumamente concentrada. La menta, ¿por qué es un aceite para el miedo? Porque cuando el miedo tiene un fondo irracional, necesito que la persona clarifique el pensamiento para que identifique que no es posible tener miedo a algo inexistente. Entonces, la menta tiene que ver con la oxigenación. Entonces, ayuda, al igual que el enebro y que el romero, a clarificar los pensamientos para identificar cosas que no pueden perjudicarte. Voy a poner un ejemplo burdo, pero real. Decíamos que miedo es la emoción que se presenta cuando se siente que hay peligro de perder la vida, ¿ok? Ese es el concepto de miedo. Yo tengo amigas, por lo menos una, que está viviendo el miedo del asteroide que va a chocar con la Tierra en el 2300. O sea, ¿cómo le explico? Porque ya le expliqué. Ni mis nietos les tocaría eso, y probablemente para el 2300 exista un rayo que tengan cada personas en sus casas a partir de una pluma con el cual puedas destruir hasta un planeta. Entonces, aquí es algo cognitivo, no es real. El origen de tu miedo no es real. ¿Por qué? Porque no sabemos si va... En primer lugar, la realidad es que no vas a estar. Ni nadie de tu familia en 5 generaciones. ¿Ok? Bien. Segundo, no tenemos la capacidad de poder pensar si las órbitas cambian, si la física y química del planeta se altere. O sea, no hay manera, no sé qué voy a hacer de comer mañana. Entonces, muchas veces nos vamos a enfrentar con esto. Hace muchísimos años, creo que a muchas de ustedes ya se los he comentado, yo trabajé muchos años en bancos, en el área de recursos humanos, en el área de capacitación y adiestramiento.
Y un día me dieron un libro a leer que se llamaba Cómo manejar el estrés. Han de haber considerado que estábamos estresados. Yo de lo que rescato de ese libro de 300 hojas, que absolutamente no recuerdo nada, lo que rescato es que en el prólogo había una frase de Mark Twain. Mark Twain es un novelista americano, el autor de Huckleberry Finn, forma parte de la leyenda americana. Y esta frase, después de 40 años, la sigo recordando perfectamente. Era la siguiente: en mi vida he vivido cosas terribles, de las cuales solo algunas sucedieron. Cuando nosotros empezamos a imaginar, y si pasara, y si hubiera, el cuerpo no sabe que lo estás imaginando. El cuerpo reacciona al pensamiento concreto. Libera neurotransmisores, hay contracción muscular, hay sufrimiento y probablemente no pase. Pero tú ya lo sufriste como si lo hubieras vivido. Entonces, esta frase es: en mi vida he vivido cosas terribles de las cuales solo algunas sucedieron. Mi abuela, Mamá Lupe, lo decía de una forma mucho más simple y clara. Cuando me veía preocupada por algo que no había pasado, pero que había posibilidad, me decía: hija, no agarres vísperas. No agarremos vísperas. Bien, ¿por qué está la palmarosa en estos aceites del miedo? Porque las obsesiones tienen que ver con emociones en desequilibrio. Y cuando yo un pensamiento lo vuelvo obsesión, me provoca miedo. De esta forma explico todos estos aceites en esta parte. Continuamos. Aceite esencial de lavanda, ¿por qué está aquí? Porque es el ansiolítico del sistema de aromaterapia. Sin embargo, si vemos la siguiente imagen, yo siempre he dicho que la acción de la lavanda la voy a dividir en dos. La acción que tiene que ver en el plano físico, que es una acción de regeneración celular, indicado para quemaduras de primero y segundo grado, tiene un alto valor antiséptico, antiviral y antibacteriano, y la parte emocional. Es un antidepresivo, controla la ansiedad, equilibra la atención y es un inductor del sueño, a partir de equilibrar emociones en desequilibrio. ¿Cuál es la gran ventaja de la lavanda de bebés a adultos de 100 años? No hay ningún problema en utilizarla. Sin embargo, debemos de recordar las dosis. No por poner más lavanda voy a sentirme mejor más rápido. Aquí, en todo caso, incrementen la frecuencia de la inhalación que la cantidad de producto a inhalar. Continuamos. Estas son fórmulas. Una, para la tristeza, es sándalo, palma rosa más lavanda. Otra, jazmín. Otra, solamente palma rosa. Para la ira es una de las emociones más desagradables que existen, porque te hace perder el control y luego te arrepientes. Pero acuérdense que es una reacción automática del cuerpo a una situación que se enfrenta. Para la ira, la fórmula es nerolí, geranio y bergamota. 6 gotas de cada uno en 10 mililitros de aceite portador. Y otra, pulverizarnos bruma de rosa. ¿Por qué? Porque las rosas bajan la tensión mental.
para duelo, para pérdida, para crisis emocional. Cuando decimos estoy en crisis existencial y emocional, para pérdida de control, la fórmula es 4 gotas de manzanilla, 6 gotas de nerolí y 6 gotas de geranio en 10 mililitros de aceite portador. Fíjense que estoy bajando en vez de 6 a 4 las de manzanilla, porque la manzanilla que tenemos ahora, que es la manzanilla alemana, que es la azul, rica en azuleno, tiene una nota mucho más fuerte y más profunda que la manzanilla italiana que teníamos, que era la transparente, la camomila. Entonces, bajo 2 gotas y la fórmula quedaría 4 gotas de manzanilla, 6 de nerolí, 6 de geranio en 10 mililitros de aceite portador. Modalidades terapéuticas o formas de uso, ya las sabemos, inhalación, tópico o masaje o hidroterapia, que puede ser empezando con la más sencilla, que hacer una bruma y pulverizarla en el ambiente, o poner la sinergia en un difusor que alimente las habitaciones en donde estamos, o baños locales de inmersión, de diluvio, maniluvio, o un baño de inmersión. Para aquellos afortunados que tengan tina, como yo no tengo, me conformo con el difusor. ¿Ok? No lo olviden. Y lo único que no podemos, no debemos y está prohibido es tomar. Los aceites esenciales no se ingieren. Continuamos. Aquí, para redondear y que quede por escrito, que era lo que yo les decía de los 2 tipos de depresión, la depresión endógena que surge de ti normalmente tiene una connotación hormonal, por eso está presente el geranio. La fórmula es bergamota, jazmín, sándalo y geranio. Aquí se haría de la siguiente manera. 6 gotas de geranio, 6 gotas de bergamota, 3 de jazmín y en lugar de aceite portador, a rellenar los 10 mililitros con esencia de sándalo. ¿Por qué? El sándalo tiene la capacidad de ayudarte a que los problemas fluyan, a cerrar ciclos. Y al mismo tiempo es la esencia de la introspección, de la meditación. Entonces, te ayuda a contactarte contigo mismo. Y si es una depresión endógena, de alguna manera vas a identificar que no es algo permanente, que probablemente su origen tiene que ver con un desarreglo hormonal debido a la edad, que necesitas un tratamiento y que con eso más esta ayuda en estos momentos críticos, surges y sales adelante. Y tenemos la exógena, que no podemos controlar, porque está las dosis, claro que sí. 6 gotas de bergamota, 3 gotas de jazmín, 6 gotas de geranio, y rellenamos el frasco con 6 gotas con los 10 mililitros de sándalo. De nada. La exógena, que parte de un evento externo, una situación, algo que me afecta, ahí voy a utilizar, buenas noches, esto se aplicaría también para hombres, obviamente. Esto no tiene sexo, es indistinto. Porque los hombres también sufren crisis hormonales y muchas veces ellos, más que con bergamota, jazmín, sándalo y geranio, lo resuelven con un Mustang rojo. Pero están en crisis, ¿ok? Exógena. Limón, melisa, romero y menta. Vamos a poner 6 gotas de melón, 6 gotas de limón, unas 6 gotas de melisa, 6 de romero y unas 3 de menta únicamente.
Esto en inhalación sería maravilloso. Y en la única que voy a hacer la salvedad de no utilizarla después de las 5 de la tarde es en esta, porque tienes romero y romero y limón son notas estimulantes que se utilizan durante las horas laborables. Ansiedad, bueno, ya hablamos de que se puede con 3 mentas, sí, por supuesto. Ya hablamos de qué es la ansiedad y si se ve en la imagen es la lavanda, para que nunca se nos olvide que el aceite de la ansiedad es la lavanda. Y vemos la siguiente, por favor. Y estas son opciones que tenemos para manejar la ansiedad. Ya vimos miedos, ya vimos depresión, ahora nos toca ansiedad. Para ansiedad tenemos 2 opciones, el aceite esencial de lavanda. No hay nada mejor en un momento importante que tomar un frasco de lavanda, una gota en el cuenco de la mano e inhalar directamente. Es de los pocos aceites que se pueden usar sin vehicular en forma directa. O pulverizar el spray de lavanda. Aquí tengan cuidado, una pulverización en el ambiente es más que suficiente porque su aroma es muy concentrado y debemos evitar que se saturen nuestros conductos olfativos. El aceite esencial de nerolín, porque nos va a ayudar con esa carga mental, esa tensión, esa abruma que hace que muchas veces pensemos y que caigamos en estados de ansiedad. Y el pachuli. El pachuli tiene una característica maravillosa, al igual que el romero y la bergamota. Es un gran antidepresivo, aunque lo estoy enfocando a ansiedad. Esto tiene que ver porque muchos de los problemas de ansiedad que tenemos tienen que ver con situaciones sociales que probablemente no sucedan y con las cuales estamos siendo expectativos, expectantes. Entonces, cuando yo inhalo pachuli o me doy un masaje con pachuli, al activar la cantidad de oxígeno en mis neuronas, tiene esa acción de la menta y del romero que yo mencionaba, que me ayudan a clarificar mis pensamientos y poder analizar la situación y darme cuenta que el probable motivo de mi ansiedad no es bien. ¿Ok? Continuamos. Y por supuesto, no puede faltar el gran estabilizador. Pachuli lo puede usar una persona hipertensa, claro que sí. Yo lo uso todos los días. Soy hipertensa. Fíjense, el óleo 31, al ser una combinación de 31 aceites esenciales, es autoajustable para situaciones de ansiedad, miedo, depresión, en donde físicamente me empiezo a sentir mal. No sé qué tengo, pero me empiezo a sentir mal. Normalmente tiene que ver con una baja de oxigenación, con una baja de azúcar, pero no te sientes al 100, independientemente de las emociones en desequilibrio que estés presentando. Sientes hasta que ves nublado, sientes diferente. Inhala, ponte una gota de óleo 31 en el cuenco de tu mano. Haz esto e inhala y de verdad vas a empezar a tomar control de la situación para poder ya con tranquilidad evaluar qué es lo que estás viviendo y qué puedes hacer para mejorar esa situación. Otra de las cosas que yo hago con el óleo 31 y que es, y aquí confieso, el único aceite de juice que traigo en la bolsa los 365 días del año, porque para mí es un como seguro de vida, porque yo sé que con el óleo 31
tengo tiempo suficiente para analizar la situación y saber qué procede después. Pero en el momento me saca del problema. Cuando yo tengo estas reacciones en la presión reactiva, yo me pongo un poco de óleo 31 en el dedo perfectamente limpio y lo pongo debajo de mi lengua de manera sublingual. Fíjense bien, no estoy diciendo una gota. Embarro una gota y sacudo. La absorción sublingual tiene una capacidad de respuesta inmediata, te va a hacer salivar, escupe, pero inmediatamente vuelves a tomar control de la situación para evaluar qué vas a hacer. No puede faltar el óleo 31, jamás, en tu bolsa ni en tu botiquín. Independientemente de todo lo que ya sabemos, analgésico, antiinflamatorio, ayuda en piquetes, quita dolores, etcétera, 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 es un salvavidas. Siguiente, por favor. El aceite esencial de pachuli no lo tenemos en línea, pero cuando lo tenga en oferta especial, por favor, háganse de ellos, porque es un aceite que tiene 3 características principales. Una, es el antidepresivo más potente que hay. 2, es para atención, concentración, enfoque, para personas que realizan trabajos de alto definición. Y 3, es una aroma que te ayuda a expresar mejor tu líbido, tu femineidad, tu masculinidad. Por lo tanto, es ideal para mejorar tus relaciones personales. Característica, al igual que el jazmín. Hay que utilizarlo 3:1. Si utilizo 6 gotas de palma rosa, 3 gotas de pachuli o 3 gotas de jazmín. Siguiente. Creo que es el último, si no me equivoco. Bueno, la bruma de rosas, que ya hablamos de ella. Ya. ¿Por qué se metió eso? Lo repitieron. Ok. Listo. Muy bien. Muchas Chicos, espero que toda esta información, sobre todo la de distinguir qué es depresión, qué es ansiedad, qué es miedo, cómo se afronta, por qué aparece y sobre todo, y para mí lo más importante es el poder validarle a la persona cuando se acerca y nos dice que tiene estas emociones en desequilibrio. Ser empático con ellos y acompañarlos. Si logré esto en esta plática, mi nieta que me vino a hacer un corazón. Ya vete a dormir, mi amor. Misión cumplida. José, te regreso el micrófono. Muchas gracias, Marce. Y pues aquí yo le dejo la grabación a Cintia y cualquier duda pues estamos en contacto. Marce, una pregunta. Claro, María. Imán. Acabas de decir, permítame. Acabas de decir una sinergia para dolor de varios. ¿Cómo lo preparas? Ok. Apunten. Esta es mi sinergia del dolor. Tengo desde que entré a Yus usándola. O sea que ya llovió. Van a conseguirse un frasco limpio de cualquier esencia de hidroterapia, o sea, de los que tienen 50 mililitros, ¿ok? Bueno, van a poner 5 mililitros de enebro. 5 mililitros de melisa.
20 gotas de antiestrés, 20 gotas de óleo 31, 20 gotas de aceite de romero y 20 gotas de aceite esencial de menta o 30 del blend de 3 mentas. Y ya está listo. Bueno, ¿y con qué se rellena? Con nada, el vehicular lo forma el enebro con la melisa. Y ya tienes tu sinergia. Y si quieres dar un masaje, lo que vas a hacer, Cristi, es te pones un chorrito de aceite portador en la cuenca de la palma de tu mano y le pones unas 5 gotas de este que acabas de hacer y con eso ya das el masaje. Es una fórmula para el dolor maravillosa. ¿Ok? Y en cualquier parte del cuerpo. no lo Nada podemos más cuida que no esté cerca del área íntima porque puede irritar por la menta. Bueno, y el óleo 31 y el antiestrés. Paqui Quintanilla levantó la mano. Sí, ya vi. Paqui, a tus órdenes. Hola, Gracias, buenas Marta. noches. Buenas noches. De la sinergia que dio para la depresión exógena, dijo que 3 gotas de menta. Ya ve que ahorita no, la menta ya no está disponible, solamente la de 3 mentas. Esa. ¿Vienen siendo también 3 gotas? Entonces 6. 6, ok. Muchas ¿Por gracias. qué? Déjame explicar por qué, Paqui, para que quede bien claro. Porque si yo digo 3 gotas de aceite esencial de menta, es que es aceite esencial 100% puro. Y Ajá. el de 3 mentas es un blend Sí, que ya trae aceite portador, entonces doblo la dosis ok. Muchas gracias. para servir. Bueno, chicos, chicas, agradezco como siempre con de todo mi corazón su atención. No, a ver, Ivonne, Hola, Marcel, buenas noches a todas. ¿cómo estás, Ivonne? Bien, gracias. ¿Y tú? Qué Te bueno. veo súper bien. Ay, muchas gracias, que acabo de llegar de vacaciones. Oh, súper bien, qué bueno. Oye, Dime. a ver, yo tenía apuntada una fórmula para dolor intenso Ujú. que eran 10 mililitros de melisa, 1 Ujú. mililitro de enebro, 20 Ujú. gotas de antiestrés y 20 gotas de óleo 31. Es que ya la mejoré. Ok, entonces, nada más me repitas cuántos son de 5, cuántos son de... Son 5 de enebro, 5 de melisa, Ah, ok, ajá. 20 gotas de óleo, 20 de antiestrés, 20 de romero, 20 de menta. 30, Ok. si tienes el de Bueno, 3 mentas. ajá, o 3, ajá, ok. Bueno, muy bien, muchas gracias. Vamos, Ok. vamos perfeccionándolas. Perfecto. Gracias. Ok, Ivonne. Bueno, pues les agradezco mucho, les mando un beso y un abrazo, que Dios los bendiga y nos vemos en la próxima. Gracias. Bye, gracias, José. Buenas ti. noches. Buenas noches a todos.